Querétaro a través de la historia, por nuestro canal digital TXTV. Pues estamos ahora con un invitado especial, un gran personaje. Es importante lo que hacemos nosotros en este programa, precisamente es de difundir, de también reconocer a las personas que están haciendo historia, personajes que se preocupan por lo que es Querétaro, por su historia. Y bueno, pues tenemos aquí como invitado al licenciado José Antonio González de Jáuregui Zubizarreta. Y ahorita pues le vamos a dar la bienvenida y que nos diga un poquito nada más de lo que está haciendo este gran personaje que lleva una, vamos a llamarlo así, una descendencia tan importante que todo el pueblo de Querétaro, todo lo que es el estado de Querétaro, pues lo tiene bien reconocido por un antecesor, el Marqués de la Villa del Villar del Águila. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Luis. Pues mire, queríamos primero saber, porque algo muy importante, si ustedes pueden ver aquí, tenemos este libro que ahorita vamos a empezar a platicar. Es lo que es La Hacienda del Marqués. Y en este libro fue escrito por el cronista del estado de Querétaro, el doctor Jaime Zúñiga Burgos. Pero ahorita vamos a hablar precisamente de lo que es cómo nació este libro. Pero aquí estoy tomando una parte importantísima de lo que señala el cronista del estado, el doctor Jaime, donde dice que si estuviéramos todavía con los títulos de nobleza, legítimamente el 10º marqués de la Villa del Villar del Águila, ¿sí?, sería el licenciado José Antonio González de Jáuregui Zubizarreta. Y para mí es un honor que esté aquí en nuestro programa, porque van a ver nada más las cápsulas que les tenemos preparado y más aparte lo que está haciendo este 10º marqués. Yo lo llamo así y coincido con el cronista. Así que vamos a conocer primero el 10º marqués. ¿Dónde nace el licenciado José Antonio? Para que todos nuestros seguidores puedan decir de dónde nace este 10º marqués. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ahora, hemos estado platicando con el licenciado y me dice también que estudió aquí en su juventud, en lo que es la ciudad de Querétaro. ¿Cuál fue lo que es el colegio donde estuvo estudiando, licenciado? En el Molino, antiguamente era el Instituto Queretano, ahora es San Javier. En el Molino de San Antonio. De San Antonio. ¿Ese donde está la calle Roncopollo? ¿Es de ese lado o del otro, del que está en Circunvalación? Es el que está en Circunvalación. Circunvalación. Ok, licenciado. Ahora es algo muy importante porque nosotros nos hemos estado platicando con el licenciado y conocer a fondo, ¿no?, el personaje, esta persona que realmente está dejando historia para el estado de Querétaro, así como lo dejó el marqués de la Villa del Villar del Águila, don Juan Antonio Urrutia y Arana. También el licenciado José Antonio lo está dejando. Nos platicó, licenciado, también que fue un gran atleta, muy competitivo. Platíquenos esa historia de realmente tuvo varios premios y que realmente siempre le gustó lo que es el atletismo. Platíquenos una partecita nada más de algo que recuerde de esos premios aquí en Querétaro que estuvo logrando. Bueno, fueron 3 años que estuve representando a el colegio y después al estado. En los 3 años competimos 100 metros planos aquí en el estado y lo ganamos, y 4 por 100 y relevos también lo ganamos con los compañeros del Queretano. Y en una ocasión tuvimos que hacer una carrera y no teníamos unos tenis adecuados como hay ahora para correr, ni adecuados ni de mi tamaño. Me los prestó mi hermano, eran más grandes, mi hermano me llevaba 12 años, y en la final de la carrera se me salió el zapato en media pista. Pensé regresarme a recogerlo, pero seguí corriendo, gané
También cuando llegué a la meta, los profesores pensaron lo mismo que yo. No iba a regresar a recoger el zapato, pero fue una anécdota que recuerdo muy bien porque se me salió el zapato. También los entrenamientos eran 3 veces a la semana y por las circunstancias de distancia, pues, de la cañada, de los socavones, no podía ir a competir ni a concursos ni a entrenar, hasta que me llamaron directamente, me regañaron por no ir a entrenar, pero seguimos compitiendo y seguimos ganando afortunadamente. Ok, licenciado. Eso es algo muy importante en nuestros programas que tenemos. Estamos viendo ahora sí que toda la formación del 10º Marqués. Para mí es un gusto poder platicar con el licenciado José Antonio. Algo muy importante que también me llamó mucho la atención, licenciado, es el gusto por la lectura, por preocuparse por la historia, por estudiar su descendencia, cuáles eran esos personajes que realmente hicieron historia en el estado de Querétaro y que poco a poco, ¿sí? El licenciado se va adentrando, ¿no? Se va adentrando. Yo sí quisiera que me platicara un poco en lo que usted considere de su padre, que fue una persona que realmente le dejó esa, vamos a decir, esa enseñanza del gusto por la historia y realmente la colección que tenía de libros. Platíquenos algo de su papá, el nombre de su papá, y que realmente yo siento que él fue parte detonante para todo lo que está haciendo el 10º Marqués en la actualidad, y que realmente está dejando un precedente y algo histórico para lo que es los queretanos. Adelante, licenciado. Mi padre, Pedro González Fernández de Jáuregui, falleció cuando yo tenía 11 años. Lo veía leer porque no había muchas atracciones en esa época, sobre todo en las noches se la pasaba desvelándose leyendo, le gustaba mucho la lectura. Y también mi mamá me enseñó mucho de historia, mis hermanos, la familia, siempre nos ha gustado la historia y el arte. Tuvimos la oportunidad de venirnos a vivir a la casa del Marqués, en la hacienda, en la Cañada. Continuamos viendo las cosas de historia. A mi papá le tocó parte de la herencia, el archivo de la familia y de varias partes de aquí del estado. Lo seguimos conservando, lo seguimos abriendo junto con otros documentos que también se han encontrado en el túnel, en un cofre. Afortunadamente la mayoría de ellos bien conservados. La mayoría de las amistades que teníamos era gente que le gustaba el arte, platicarnos unas buenas historias verdaderas y también pues, enseñarnos a leer, enseñarnos a escoger algunas lecturas, y en general eso fue la juventud que tuvimos. También en México estuve con los salesianos 3 años para estudiar para sacerdote. Aquí en el Instituto Queretano con los maristas estuve unos días nada más. Y ya no me aceptaron, me vieron vocación para monje más bien, no como para hermano marista. Y en general en la familia y alrededor de las amistades es gente que nos gusta afortunadamente la historia y el arte. Ok, también igual nos comentaba que igual sus estudios los llevó en España, Sevilla, una parte, y terminó ya aquí en México, ¿verdad? Sí, estudié en Sevilla de Derecho, estuve 2 años estudiando de Derecho en Sevilla porque me quería especializar en Derecho Canónico. Después se abrió aquí en México y me regresé. No me especialicé en Derecho Canónico, me especialicé en Derecho Penal, pero la intención era Derecho Canónico. Ok, y algo muy importante, licenciado, queremos, porque aquí viene lo interesante también de toda esta historia, con todo lo que hemos estado hablando. El licenciado, realmente la familia se tiene lo que es la hacienda del Marqués. Es un lugar que todavía no está totalmente difundido. El doctor Jaime Zúñiga, el cronista del estado de Querétaro, del municipio de Marqués, ha estado difundiendo. Es algo muy importante porque todos nos basamos en el majestuoso acueducto que se mandó a hacer por el Marqués de la Villa del Villar del Águila.
que yo creo que es uno de los monumentos más importantes que tenemos o que identifica el estado de Querétaro. Pero no nada más es el acueducto, tenemos una hacienda del Marqués y tenemos también los túneles donde brotaba el agua cristalina que iba en dirección a la ciudad de Querétaro, al centro de la ciudad de Querétaro, para que se acabaran esas enfermedades. El Marqués ahora sí que metió todo lo que es trabajadores para poder hacer esos túneles, que ahora es algo histórico, y que la verdad ahorita van a ver las cápsulas que les tenemos, y que el licenciado está trabajando mucho en rescatar y en el difundir. Pero platíquenos primero, licenciado, sabemos que su juventud estuvo aquí, se fue a la Ciudad de México, pero su mamá, que quiero que nos diga su nombre también antes de entrar a preguntarle, ¿qué hacía de joven usted en los túneles, en la hacienda? Porque usted ya vivía de joven, que después se fue a la Ciudad de México, pero primero platíquenos cómo era su mamá. Era la verdad un personaje muy, muy querido en el municipio del Marqués, en la cabecera del municipio del Marqués. Nos va a decir por qué era tan querida su mamá, y que realmente pues ella también fue parte fundamental de su formación para lo que está haciendo ahorita, licenciado. Primero, platíquenos algo de su mamá. Se llamaba Gilda Zubizarreta Elvira. Tenía 8 hijos, y en la Cañada lo que daba en general era formación religiosa, sobre todo para los niños. Tiene muchos ahijados, es madrina de primeras comuniones, de confirmaciones, de matrimonios. En muchas ocasiones, cuando voy a algún lugar del municipio, se acerca la gente y me dice que mi mamá era su madrina. Se dedicó a hacer mucho por la Iglesia Católica. La casa la quería donar, pero no había vocaciones, y por cosas del destino nos quedamos con ella. Tratamos de conservarla y continuar. En los túneles, cuando estaba joven, lo único que había no había tanta linterna ni tantas formas de alumbrarse. Nos metíamos con mis primos y con los amigos que llegaban, con antorchas hechas de estopa, petróleo, velas. Era muy rústico las exploraciones que teníamos. Ahora en parte ya están alumbradas, y en un tiempo también se robaron mucho, se metía la gente a robarse las piedras, porque pensaba que atrás de las piedras estaba el dinero, que estaba el dinero del Chucho Roto, que de la Calambada, que del Marqués, que de Maximiliano. Historias que han ayudado en beneficio de la hacienda, pero también en perjuicio. Mi mamá ha vivido 50 años en esa casa sola, nunca tuvo ningún problema con nadie. También hubo un momento que tuvo que cerrar los túneles porque ya la estructura la estaban destruyendo. Como las piedras de cantera de los arcos están numeradas, la gente piensa que atrás de las piedras numeradas o del número que tengan ellos pensado estaba el dinero. Afectaron mucho la estructura y también los muros. Por eso mi mamá mandó cerrar. Vivió 50 años ahí y ahí murió. Ok, licenciado. Ahora ya vemos la parte de la juventud del 10º Marqués. Él de joven, como decía, iba con sus compañeros de estudios, con los primos, y entraban a los túneles y pues con las antorchas, ¿no? Eso era solamente la manera de poder jugar, divertirse. Pero ahora los queretanos tenemos la posibilidad, igual siempre en coordinación con el licenciado, de poder visitar esos túneles donde brotaba el agua, como les digo, cristalina, porque sabemos que el Marqués hizo el acueducto precisamente porque había agua que llevaba azufre y había muchas enfermedades en lo que es el centro de la ciudad. Entonces es por eso que en el alberca del Capulín hace la primera veta para poder mandar el agua hacia el acueducto para los queretanos. Pero también hizo, y que estamos viendo licenciado, dentro de las investigaciones,
corríjame, si primero fue los túneles que se hicieron en la hacienda del Marqués, o primero fue la alberca del Capulín. ¿Cuál fue el primero que hizo el Marqués? En la otra ocasión, que se cumplió unos meses de la revista del Hércules, un amigo tuyo me llevó otros documentos que comprueban que las primeras dos excavaciones, dos perforaciones en busca del agua, fue en la hacienda del Marqués. El Capulín y otros muchos lugares de la cañada hay muchas excavaciones. Con el tiempo la gente la fue tapando, pero las primeras excavaciones fue en la hacienda del Marqués. Ese es algo muy importante. Ese dato lo dio el señor Julio Soria Alvera, documentos que encontró en archivo. Y bueno, nada más para que ustedes se puedan dar la idea. Pero ahorita vamos a ver la transformación de ese túnel. Así que vamos con nuestra primera cápsula para todos nuestros seguidores de los túneles de la Hacienda del Marqués. Hola a todos nuestros seguidores de la página Asociación Cultural del Hércules. Estamos aquí en los túneles, aquí donde brotaba el agua cristalina para el acueducto de Querétaro. Y aquí tenemos pues, esta manera de ver a los murciélagos volar y que se refugian en esta parte, no en todo el túnel, sino no solamente en una parte, y podemos ver que ya está con luz y vemos pues las dimensiones, ¿no?, de lo que es el acueducto, los túneles que transportaba el agua al acueducto. Aquí estamos con Juanito, que es el que nos está guiando. Y bueno, pues esto es lo que se puede ver aquí en lo que es vamos a llamarle así, los túneles que realizó este gran benefactor de Querétaro, el Marqués de la Villa del Villar del Águila, para todos nuestros seguidores. Así que les mandamos un saludo y con esto nos quedamos para nuestra cápsula. Saludos. Ok, regresamos con nuestro invitado especial, el licenciado José Antonio González de Jáuregui Zubizarreta, el 10º Marqués de la Villa del Villar del Águila. Y licenciado, yo sé que todo esto que está haciendo por la hacienda del Marqués, por los túneles, que ya ahorita lo vieron ustedes, la primera cápsula, pero yo sé que cuando uno le gusta la historia, el arte, todo eso es lo que te hace que empieces a tener ese gusto por rescatar cosas, por conocer cosas. ¿Qué más de la familia del marquesado, que es un gran benefactor, don Juan Antonio Urrutia y Arana, benefactor de Querétaro por ese gran acueducto, y que usted sea uno de los descendientes? Ese es algo muy importante. Pero recuerdo también que en una plática usted estuvo platicando con grandes personajes, porque en aquel tiempo, como usted lo decía, Ulises, no había el Facebook, no había los teléfonos que hay ahorita, las redes sociales. Era ir con la familia, con mis hermanos y con grandes personajes platicar. Platíquenos una historia y platíquenos qué hacía usted de joven, acompañando a sus hermanos y, vamos a decir, aprendiendo de la historia y del arte, licenciado. Una historia de aquí de Querétaro, de la hacienda de Galindo, don Francisco Rull. Su papá era el rey de la plata. En una ocasión iba en un barco y fueron a un puerto y cargaron 500 toneladas de azufre. Me lo comentaba, tengo su diario y tengo los dibujos del barco y de otras cosas que él también hizo. En ese barco se hundió, le pusieron una bomba y para echarle la culpa a otro país. Eran 800 y tantos pasajeros, nada más sobrevivieron 20. De esos 20 sobrevivientes, don Francisco Rull fue uno de ellos. Cuando los tiburones estaban comiendo la gente, cuando el barco se estaba incendiando, y no nada más incendiando, sino además por el azufre salía como volcán. Le platicaba, era como volcán, porque aunque te alejaras del barco, por el fuego, las bolas de azufre te alcanzaban. Entonces, o eran los tiburones, el tiburón blanco porque eran aguas frías, me platicaba, era el azufre, el frío,
también la gente que no sabía nadar y pocas barcas. La gente se empezó a alejar las barcas que había para que la gente no las hundiera. Él, pensando que ya iba a morir, tenía un Cristo, lo tomó y se lo iba, como él me dijo, me lo iba a tragar. Y antes de tragárselo, le ofreció a nuestro Señor que si se salvaba hacía voto de pobreza. Y exactamente me platica que cuando se iba a tragar el Cristo, de la única lancha que hubo 20 sobrevivientes, él no se acercó, lo jalaron, lo subieron a bordo de la lancha. Y también le platicaba que dentro de esos 20 sobrevivientes, incluido él, había unos recién casados que iban de luna de miel en el barco y se encontraron los dos en la lancha. Pero lo importante fue que, o lo cómico, o lo histórico, fue que el marido cogió a golpes a la esposa, la dejó inconsciente y le quitó el salvavidas. Y por cosas del destino se le encontró en la lancha. También se encontró a otro personaje que corría caballos. Ya una vez que se salvaron y que fueron al hospital y estuvieron unos días ya bajo tratamiento, que estaban bien, el corredor ganó una carrera en primer lugar y al siguiente día corrió, se cayó de del caballo y lo pisaron los caballos y murió. Estas dos anécdotas me platicaba don Francisco Rull que marcaron mucho su vida. Eso es algo interesante porque, como lo platica el licenciado, no había otro medio más que el relacionarte, el platicar con familias, el poder contar pues, todas las vivencias, ¿no? Eso es algo interesante que igual quería comentarles. Pero ahora vamos a algo que yo quiero mandarles primero un saludo al señor Felipe Arredondo y dice: saludos a don José, eternamente agradecido con él. Estamos en vivo, por eso es que estamos mandando saludos. Y también, ¿qué está haciendo el 10º Marqués? Eso no me lo dice el licenciado como tal, eso es lo que yo estoy percibiendo, así como el cronista del estado de Querétaro, como otras personas, personas que nos gusta la historia. ¿Qué percibimos del licenciado José Antonio? Pues realmente que está haciendo una labor increíble, porque hizo todo lo que fue la limpieza de los túneles, se hicieron conexiones de luz para poder bajar y poder visitar esto histórico que nos dejó el Marqués de la Villa del Villar del Águila, aunado a lo que es el rescate y lo que es el casco de la hacienda, que ese es algo muy importante que igual le quiero preguntar yo al licenciado José Antonio, porque la hacienda no fue ganadera, no fue industrial, porque muchos se preguntan, ¿la hacienda qué función tuvo, no? Eso es el primer punto que le vamos a preguntar, que nos diga el licenciado. Y el segundo punto es que nos platique cómo llegó el momento en el que él decidió: voy a hacer algo por rescatar esos túneles para que exista esos túneles históricos para los queretanos. Porque así como el Marqués de la Villa del Villar del Águila dejó el acueducto, también tenemos esta joya histórica que son los túneles y el casco de la hacienda. Pero primero, la primera pregunta, licenciado: ¿cómo es el funcionamiento o fue el funcionamiento de la hacienda del Marqués de la Villa del Villar del Águila? El agua que sacaba de la hacienda iba para el río y le decían el río de aguas blancas. No nada más era para el acueducto tiene un cauce muy pequeño que la mayoría de la gente de la cañada cooperó, porque había tanta agua que a veces daban agua pues, de la huerta de los Avendaños, de los Ramírez, de los Pérez, de diferentes, había mucha agua. Ahora, desafortunadamente, aún en donde salía el agua para Querétaro, está seco. Los túneles durante muchos años estuvieron cerrados y con mucha erosión de las ardillas, porque no es el tren ni las explosiones los que ha hecho los derrumbes de la fosa principal, han sido las ardillas. Después de que cerró mi mamá los túneles para preservarlos, hemos tratado de sacar tierra, limpiarlos, basura, es muy difícil, mucho gasto,
muy poca ayuda, y también actualmente no están en condiciones de seguridad para que se visiten. Pueden entrar 10, 20 personas, pero aún hay que entrar con mucha precaución porque hay mucha inseguridad. La gente va, pero no les podemos dar acceso porque nos dicen que no hay problema, pero si pasara algo, sabemos que sí es nuestra responsabilidad. Entonces, por eso no están abiertos al público. Sí queremos abrirlos al público, pero se necesita mucha ayuda, y mucha limpieza y mucho trabajo. No sé cuál era tu pregunta. Sí, eso es algo importante. La labor de que está rescatando él los túneles, pero como dice él, es un trabajo totalmente de mucha dedicación y también mucha inversión. Pero realmente esto es lo que se le está reconociendo al licenciado José Antonio. Pero vamos con nuestra segunda cápsula para que ustedes sigan viendo el túnel, los túneles, para que ahorita regresemos con el licenciado para que nos platique cuántos túneles se tienen. Adelante. Hola a todos nuestros seguidores de Querétaro a través de la historia. Estamos en los túneles del Marqués de la Villa del Villar del Águila, ¿sí? Don Juan Antonio Urrutia Arana, quien fue el gran benefactor, y estamos exactamente donde está la veta, donde brotaba el agua. Por aquí nuestro amigo Juan, que trabaja aquí en los túneles, que está haciendo todo el acondicionamiento y originario de aquí de la Cañada, pues nos está platicando realmente todo lo que es estos túneles. Llegamos hasta el fondo, y vean nada más ustedes, ya no hay ahí un muro, ya no se ve que esté tapado con tierra, y vean nada más lo que se tiene. Nosotros entendemos que esto es donde brotaba el agua y empezaba a salir con su dirección hacia el frente donde estoy yo, con una velocidad increíble, así como me imagino. También por ahí nos dijo el licenciado Zubizarreta que llegaron a limpiar, y corrígeme Juanito, había unas como lanchitas que se encontraron de madera. Sí, William, los puros pedazos de agua. Los puros pedazos. ¿Qué quiere decir que había? Si había lanchitas, quiere decir que en su momento, pues cuando estaban barrenando y cuando empezaba a brotar el agua, estamos de acuerdo que en algún momento empezó ya a subir la creciente y tenían que moverse pues en lancha para poder salir hacia la superficie. Entonces, esto es de lujo, esto es algo histórico, reconocimiento para en este caso, el rescatador de los hechos históricos, de los lugares históricos, como es el licenciado Zubizarreta, Antonio Zubizarreta, que está haciendo esta gran labor para todos los queretanos. Se le reconoce el reconocimiento, y de la gente trabajadora de la Cañada, que siempre ha estado aquí pues apoyando para todo esto, acondicionamiento, conexión de luz, de todo. Los trabajadores que, caray, sí han hecho un buen trabajo. Y bueno, con esto terminamos esta cápsula informativa para Querétaro a través de la historia, en el lugar donde brota el agua. Y si la cámara puede enfocar ya ahorita hacia el frente para que vean ustedes, imagínense lo largo que era poder transportar de aquí y llevarse el agua para el acueducto, el majestuoso acueducto del estado de Querétaro, para el agua limpia para los queretanos. Recuerden que el agua en el centro de la ciudad tenía azufre, y por eso el Marqués vino desde este lugar de la Cañada para poder sacar agua cristalina para mandarle a los y las queretanas para que no tuvieran ninguna enfermedades de azufre. Así que vean nada más el túnel, qué dimensiones, longitud tiene. Les mando saludos. Regresamos con nuestro invitado especial, el licenciado José Antonio González de Jáuregui Zubizarreta, 10º Marqués de la Villa del Villar del Águila. Y le vamos a preguntar lo siguiente. Quedamos con la pregunta, la hacienda del Marqués no era agrícola, tampoco ganadera. ¿Qué era, licenciado? Esa hacienda desde el principio, desde el primer momento que estuvo visitando el Marqués, porque era el encargado de aguas nacionales actualmente, llamémoslo así, o antiguamente era de acueductos. Okay. Él era el encargado, él fue alcalde vitalicio, porque cuando llegó a la Ciudad de México había una sublevación y la controló, entonces le nombró alcalde vitalicio. Regresando a la casa de la Cañada,
él buscando efectivamente cómo llevar el agua a Querétaro por el cargo que tenía, y en una ocasión platicando con unos amigos, cuando dijo que iba a hacer el acueducto y proponiendo sus inquietudes, dijo que iba a haber varias fuentes en la ciudad de Querétaro, y un amigo comentó que por cada fuente que pusiera él la forraba de plata. Cuando las terminaron, no las forró. La hacienda nunca fue agrícola ni ganadera, porque desde un principio fue para ayudar, para traer el agua a la ciudad de Querétaro. Siempre se ha considerado una hacienda, una casa altruista, siempre se ha tratado de ayudar a la gente, y sobre todo en otras épocas. Mi mamá, de la forma que podía ayudar, era en las clases de catecismo y en la cosa de la Iglesia Católica. Y las demás personas, pues económicamente y también en algunas asesorías probablemente. Eso es lo que la hacienda nunca fue ni agrícola ni ganadera, siempre fue altruista. Es la primera hacienda que yo conozco que se hizo para ayudar. Ok, licenciado. Ahora platíquenos, cuando ya usted se mete de lleno y empieza a limpiar los túneles, a acondicionarlos, se encontraron varias sorpresas. O sea, una de ellas está en este libro, ¿sí? Pero primero, antes de que les diga esta sorpresa, que nos diga primero cuántos túneles encontró y cuántos hay todavía por encontrar, o cuáles son los que ahorita usted tiene ya identificados en ese gran labor que está haciendo usted por rescatar este lugar histórico de nuestro estado de Querétaro y del municipio de Márquez. Actualmente hay 4 túneles, uno para cada punto cardinal. El que venía a la ciudad de Querétaro se acaba de descubrir aproximadamente hace como un año. Me mandó mi hermano unos documentos de España, también por el archivo de Indias, y refería que iba a haber un túnel hacia la ciudad de Querétaro. Cuando estábamos buscándolo, estaba el señor cronista acompañándonos, y él nos decía que el túnel debería estar más pegado a la entrada al muro, a la montaña, pero las coordenadas y los informes que teníamos era que estaba exactamente a la mitad del pozo principal. Ahí estuvieron escarbando durante mucho tiempo, algunas gentes se desesperaron y se fueron, pero después de varias horas, Juanito, que también encontró el cofre, fue el que nos dijo que había un piso de concreto, y ahí 1 metro hacia abajo estaba la entrada del túnel que viene hacia Querétaro, que a 50 metros aproximadamente, viniendo a la ciudad de Querétaro, hay un túnel en alto que va hacia el lado izquierdo, que vimos a ver si estaba derrumbado o la gente lo había tapado. Quitando las piedras fue donde se encontró el cofre con documentos. Pero más importante de este túnel es que hay algunos documentos que también en España, que esperamos pronto traer porque papelito habla. Es donde se le ofreció a Maximiliano desde el convento de la Cruz poder salir, pero la mayoría de las lumbreras estaban tapadas. Del pozo principal a 500 metros hay una lumbrera tapada por la gente, y de ahí hacia la ciudad, hacia la cañada, que debe de llegar el túnel a la iglesia chiquita y después a la iglesia principal, y de ahí conectándose con casas principales o con otras capillas, llegaba a la ciudad de Querétaro. Estaban tapados. Las albercas donde se regulaba el agua también están tapadas. Lo importante es ese túnel, esperemos poderlo demostrar con los papeles. Maximiliano se lo ofreció, no aceptó, pero si hubiera aceptado no hubiera podido salir porque la mayoría de las salidas, las lumbreras, están tapadas. Ok, licenciado. Pues sí, es algo muy importante porque igual el doctor Jaime Zúñiga escribió también un libro sobre los túneles, y se tienen identificado varias casonas en el centro histórico de la ciudad que hay túneles. Entonces, en 1867, en el sitio de Querétaro, cuando ya se tenía perdido lo que era el imperio, pues el emperador tuvo oportunidad de poder salir por los túneles, pero decidió salir con la parte de su ejército que quedaba hacia el rumbo, hacia el Cerro de las Campanas. Pero como lo dice el licenciado, ¿sí? Pero si él hubiera aceptado entrar a los túneles, probablemente no hubiera una salida para el emperador y hubiera quedado totalmente sin salida, ¿no? Entonces,
hasta ahí estamos viendo realmente esos túneles que se tienen ahí en la hacienda del Marqués, que se ubica en la cabecera municipal del municipio del Marqués. Y algo muy importante, aquí tenemos en este libro, dice agua en la muy noble Santiago de Querétaro, y aquí tenemos al licenciado Zubizarreta, Décimo Marqués, con el cofre, si ustedes lo pueden ver aquí. Y le quiero preguntar precisamente, licenciado, que nos platique algo que usted recuerde cuando se encuentra el cofre, cuando se abre y qué es lo que se encuentra. Es algo muy importante que va a quedar registrado para la historia, que nos platique, nos relate esa parte, licenciado. Estaban limpiando los túneles, estaban poniendo luz, y esa parte, ese brazo, estaban viendo cómo había sido tapado. Después de alguna hora, probablemente quitando piedra, apareció el túnel apareció el cofre. Me avisaron, ya todo el mundo pensaba que tenía dinero, hubiera sido bueno porque también son cosas históricas, algunas cuantas monedas, pero desafortunadamente se encontró algo más valioso, se encontraron documentos, de los cuales uno de los documentos está en el libro, donde los cronistas del Marqués dicen que el Marqués 2 o 3 veces al día, cuando pasaba por los arcos, también él iba a visitar 2 veces al día la construcción, se bajaba a cargar mezcla, a cargar, a apoyar a la gente de ahí, sus biógrafos. También, cuando se encontró el cofre, lo sacaron, quitamos un poco de tierra que había, dentro del cofre había un poco de tierra, pero había unos documentos, unos totalmente echados a perder, ya como confeti, pero otros están siendo reparados, y otros los que estaban en el centro de todo el cofre, están en perfecto estado, y pronto, cuando guste, podremos enseñárselos. Había documentos, todo era relativo del Marqués, donde el Marqués, algunas personas le entregaban algunos poderes para que se hiciera cargo de las herencias, algunos documentos de la biografía del Marqués, y el documento donde se encuentra, donde el Marqués, hay varios documentos, donde el Marqués hace heroicos, nobles y leales a todo actualmente, llamémoslo así, el municipio del Marqués, pero no nada más a ellos, sino a todas las personas que después probablemente sabían que se podría acabar el agua, o que de una u otra forma cooperaban si hubiera agua. A todos los futuros habitantes del municipio del Marqués también tienen ese grado, heroicos, nobles y leales. Señores, el título de señores que se pueden sentar con el rey a discutir las leyes. Ok, fíjense nada más lo que se ganaron. Bueno, vamos a llamarle algo muy interesante que estamos hablando con el cronista, también con el licenciado José Antonio. Los nobles y leales, estábamos hablando de todo lo que es la cañada. Ahorita estamos divididos, que Hércules y la cañada, pero realmente nos comentaba que también el Marqués era dueño de toda esa fracción, ¿no? De lo que era Hércules y hoy la cañada, que antes no existía, antes era una sola cañada. Creo que sí se tiene ese documento, licenciado, referente a lo que le comento. Realmente sí era dueño el Marqués de esa zona, de lo que es toda la cañada. Sí, la fábrica de Hércules en un tiempo perteneció al Marqués, y también Hércules pertenecía a la cañada. No estaba esa división. También los títulos honoríficos actualmente de heroicos, nobles y leales les corresponden a los habitantes del Hércules ahora. Ok, eso es algo muy importante. Y vean realmente el esfuerzo que se hizo. En primera, todos los habitantes de esa cañada, que en aquel tiempo así era, la gran labor que hicieron de poder ser la mano de obra para construir el acueducto, pero también la mano de obra también para hacer las vetas y poder hacer los túneles. Algo muy importante que me tocó ver, el licenciado, y que me comentó también a la vez, fue que usted en los túneles encontró unas lanchitas. Entiendo que al momento de estar haciendo las vetas, pues iba subiendo la creciente del agua y tenían que seguir trabajando. Y también había durante los túneles unos, como vamos a llamarle, espacios más abiertos, ¿cómo le podemos llamar? Paraderos. Descansos. Descansos, en los cuales, platíquenos cuál es esa función de los descansos
y que hasta se encontraron, vamos a decir, partes ya de lo que eran lanchas que se utilizaban pues para los trabajadores. ¿Y cuántos trabajadores estaban trabajando en los túneles para poder hacer esa longitud tan grandísima y llegar hasta donde estaba la veta? Pues ustedes lo están viendo en los videos. Platíquenos esa parte, licenciado, de la lancha, y los espacios que se tenían para poder, la longitud de los túneles había esos espacios. ¿Para qué servían? Los descansos sirven para que cuando viene una persona de enfrente, exactamente sacando el material, lo sacaban con mulas, no estorbaran a las mulas que iban de regreso. Son descansos. En los túneles militares se usan para comedores, tropa, quirófanos, para los mandos. Aquí se usan el descanso para permitir el paso a la persona que viene con carga, a las mulas. No se permitían jornadas de más de 60 peones. Así estaba por ley, así está escrito también. Los túneles de Don Cayetano también así estaban estipulados y así están los documentos. Son túneles muy amplios, con mucha tierra actualmente, pero pasaba 1 o 2 mulas con carga sin ningún problema. Ok, imagínense 60 peones nada más para que vean cuánta mano de obra existía en todos esos túneles, porque son impresionantes, y ustedes ya lo están viendo por las cápsulas. ¿Cuántos túneles realmente eran los que se tenían, o que ya se tienen identificados, licenciado? Y si ya se llegó hasta llegar hasta el tope, vamos a llamarlo. No creemos que todavía se haya llegado al tope. Hay unos túneles que están tapados por las personas. Yo creo que esas personas que tapaban era porque se podían caer hasta con todo y mula, porque la carga todavía hace unos años se bajaba la cantera con mula. No había tanta población como hay ahora. Quitando esas piedras, yo creo que va a haber continuidad del túnel. Hay túneles que van hacia abajo. Mis tíos, mi tía me decía que tuviéramos cuidado, porque vas caminando, está el lodo o está el excremento de los murciélagos que durante muchos años han ido tapando, y los que están los túneles hacia abajo nada más están tapados con durmientes de ferrocarril, ya están podridos. Entonces pues hay que ir con cuidado, porque en un descuido hacia abajo, no sé qué profundidad tengan hacia abajo, hay una abertura que toda la gente que pasaba le aventaba una piedra. Todavía hace 40 años había agua. Esa abertura, esa perforación tiene 33 metros hacia abajo, en uno de los túneles que exactamente va hacia la Ciudad de México, que es donde está la veta principal, la veta madre, que no es del tamaño ni de una paja como se medía anteriormente el agua, ni de un ojo de buey, ni de un cuerpo de buey. Son varios cuerpos de buey. La veta está grandísima, día y noche saliendo agua de esa veta, llegaba el agua, comentan hasta Celaya. Ok, imagínense nada más. Y hay un túnel que está especialmente dedicado para los murciélagos. Ahorita lo vamos a platicar, o sea, siempre se le da pues ese espacio, y en la noche nos va a platicar qué pasa ahí en la hacienda. Pero vámonos con la siguiente cápsula para todos ustedes. Vamos como a 70 metros, todavía falta. Vamos a 70 metros, aquí ya empieza lo que nos dice Juanito. ¿No dices que pase primero, no? Así pásale, Juanito. Es que él acaba, nomás que tener cuidado en la parte de arriba, porque están Nada más clavos. Que los clavos, hay unos clavos donde jugaban las lámparas antes de los Sí, primeros están arriba estos clavotes. Sí, Para que cheques. hay unos clavos en la parte de arriba, pero son 400 metros más o menos de distancia, 450. Y aquí ya se empieza a bajar, ¿verdad? Ya. O sea, ya no sube como tal. Hay niveles donde está más abajo, hay niveles donde está más arriba. Por lo mismo de la erosión, de que se han estado bajando. En unos lados gotea más que en otros. Cuando llueve. No, es natural. Si te fijas, agarras el cable y en unos lados está bien mojado el cable. Sí, en unos lados los focos tienen agua ya. Ah, ok. De que es lo que empieza a bajar el agua. Aquí no tiene mucha agua. Ok, entonces aquí podemos ver Pero ahorita te voy a mostrar uno donde los focos tienen bastante agua y ya no es donde todavía se ve que todavía hay agua.
Y por decir, por aquí, Juanito, ¿dónde están los espacios que había para que pudieran pasar las personas? ¿Este no tiene? Estaban allá atrás. Allá por donde pasamos ahorita, de regreso te los muestro. Puedes levantar un poquito más. Ujú. Bueno, aquí está, miren, aquí era donde corría toda el agua cristalina. Aquí era donde muchísima gente trabajó para poder hacer pues estos túneles para que pudiera correr el agua. En su momento el Marqués de la Villa del Villar del Águila y en su momento también Cayetano Rubio. Entonces, pues es increíble lo que estamos viendo. Está larguísimo el tramo, ¿no? Increíble, increíble. Todo lo que se tiene de espacio. A lo largo, la longitud es increíble. Mira, estos eran túneles que se cerraron por lo mismo de que la gente pues, quedaba... Aquí se cerró, ¿verdad? ¿Se metía la gente? No, lo que pasa es que cuando empezó a entrar este ferromex, ferrocarriles mexicanos, como se llamaba antes, yo creo que lo cerraron porque por no te pasa la vía o salen a alguna casa. Sí, porque... Y quedaron abajo de la vivienda y como pues, tenían niños y pues, quedaron algo peligroso, pues prefirieron cerrarlos y luego también pues la gente se metía porque luego decían... Había veces que se metían de aquel lado y salían adentro de la casa. Sí, y esto nos da hacia la vía. Esta parte nos da hacia la vía. Así que, bueno, para que ustedes puedan ver nada más los túneles, la longitud es grandísima. Imagínense cantidad de agua que corría por este lugar para poder llegar hasta la ciudad de Querétaro. Les mandamos un saludo para todos nuestros seguidores. Doble vía, abajo de la doble vía. Ok, perfecto. Regresamos aquí con nuestro invitado especial. Licenciado, esa parte de los túneles en la noche salen, es algo, ¿cómo le podré decir? Algo atractivo para la hacienda. Déjenme decirles que en la noche empiezan a salir los murciélagos y empiezan a dar vueltas precisamente a un costado del casco y efectivamente se tienen los túneles, licenciado, pero solamente hay un túnel que realmente están los murciélagos, en los demás no, y es una manera de que en la noche empiezan a salir y se empieza a ver ese vuelo de los murciélagos, que realmente no ha pasado nada de alguna mordida, cosas de esas, solamente ellos salen, vuelan y de día pues, se meten a ese túnel. Los ha dejado ahí y es un atractivo también, licenciado. ¿Qué nos puede platicar de ese túnel y de pues, esas amistades que se tienen ahí? Bueno, agradezco el saludo de mi tocayo José. Ajá. El túnel de los murciélagos, desde que hace 50 años siempre han estado en el mismo túnel. Cuando se han abierto los demás túneles, entran 10 o 15, pero se regresan al túnel principal, probablemente porque los otros están un poco más bajo de nivel. Es el túnel que pasa por la doble vía en la parte de atrás de la casa, pasa la doble vía. Este túnel atraviesa la doble vía y tiene una lumbrera más adelante que también la gente la ha tapado con piedras. Esperamos de abrirlo para poderlo abrir al público y tenerle un poco más de seguridad. Los murciélagos en la noche salen, son afortunadamente herbívoros. A veces se ve que es sangre lo que tienen, pero no. En temporada de tunas se llevan las tunas y las dejan en las bardas, se les va escurriendo en el piso y la gente puede pensar que es sangre, pero no, son herbívoros. Sí salen muchos murciélagos, salen en círculo de la lumbrera principal y en la mañana también el regreso con el amanecer es diferente, pero también muy bonito. Y ahí teníamos una lechuza de hace como 20 años y ayer afortunadamente en el evento se le hizo al doctor Jaime Zúñiga, salió. Teníamos 1 año, 2 años que la teníamos perdida porque pensamos que los cacomixles se la habían comido. Está en el vaso regulador, en la parte de arriba estaban las lechuzas, estaban con sus crías, las dejamos de ver. Ok, bueno, hasta para eso pues igual son atractivos que se tienen en la hacienda y en los túneles, pero quiero preguntarle esta parte importantísima porque yo creo que es importante para todos los que nos siguen en TXTV, en Querétaro a través de la historia. ¿Qué ve el 10º Marqués
a futuro, ¿qué es lo que él quiere ver en esa hacienda y en esos túneles a futuro, el 10º Marqués? Abrirlos al público, tratar de abrirlos al público lo más pronto posible, para que la gente de aquí de Querétaro, la gente de La Cañada, de Hércules, de Santa Rosa, los lugares principales que antiguamente ayudaron y aportaron para los túneles, los conozcan, pero también la gente que viene de fuera. En México, en Chapultepec está un vaso regulador, donde se suministraba el agua a la ciudad. También aquí es un atractivo turístico, independientemente de que se pueden hacer varias actividades en el exterior. Pues conocer algunos kilómetros de túneles sería muy agradable. Lo que pasa, volvemos a lo mismo, no hay la seguridad. En cuanto haya las cosas de seguridad y la comodidad de caminar, porque alumbrados ya están hasta donde se conoce, podemos abrirlos al público. Perfecto. Es un atractivo turístico. Realmente el día de ayer estuvimos allí en los túneles, como ustedes lo pueden ver en las cápsulas, increíble, impresionante. Los túneles igual vas caminando, avanzando y son de diferente altura, ¿no? Pero al fin de cuentas puedes llegar hasta donde está la veta y es increíble la experiencia que uno vive. Y bueno, hay otra parte también importante, licenciado José Antonio. Ustedes como descendientes del Marqués, en los eventos que se han realizado, como fue en los 280 años luctuosos del Marqués y el segundo aniversario de la revista El Hércules, que se hizo en la hacienda del Marqués, tuvimos el honor de tener en nuestro evento y en sus 200 años luctuosos el maniquí del Marqués, así como el día de ayer en la entrega, vamos a decir, en la placa que se develó para el doctor Jaime Zúñiga Burgos por su gran difusión de la hacienda y de los túneles que se le entregó el día de ayer, que también estuvimos presentes ahí en la hacienda. Estuvo acompañándonos también el maniquí del Marqués de la Villa del Villar del Águila. Platíquenos cómo ha ido de generación en generación dentro de la familia el Marqués, cómo llegó a ustedes el Marqués, el maniquí, que pues realmente es un privilegio que ustedes lo tengan, porque es un gran benefactor y se queda pues lo que es su cara, sus facciones de lo que era el Marqués, licenciado. Siempre he estado con la gente que ha tenido interés en conservarlo, y en la última vez que era de mi tío Nicolás, hermano de mi papá, Nicolás González Fernández de Jauregui, y él se lo pasó a sus hijas y sus hijas se los pasaron a mi hermano, porque son las gentes que tienen interés en conservarlo. El maniquí es muy antiguo, probablemente tenga más de 100 años la escultura, y unos 150 años ha de tener la figura de cera, y la ropa que tiene es original, no ha tenido la conservación adecuada, porque cuando se le abre la solapa se ve cómo está el vestido, la chaqueta con hilo de oro y plata, los botones muy elegantes, de acuerdo a la época. Hace falta conservarla y limpiarlo, por eso no está exhibido al público, para que no esté maltratando. Pero ha pasado la última vez, fue de mi tío Nicolás hace 50 años, y después ya perteneció a nosotros. Entonces, cada 50, 60, 70 años se va pasando de mano a la gente que lo quiera conservar. Ok, y bueno, también hay otra parte histórica dentro de los túneles, y quiero que también nos la platique con una historia que también le fue contada al licenciado Zubizarreta. Los Cayetano Rubio, el dueño de la fábrica El Hércules y de la Purísima, también después del Marqués, que hizo toda su gran labor, también hizo también excavaciones, don Cayetano, licenciado, en los túneles. ¿Cuál fue su parte, su labor de Cayetano Rubio en esos túneles de la hacienda del Marqués? Probablemente quería juntar los túneles del Marqués con otros túneles, que es la segunda excavación. También el señor Soria nos hizo favor de entregarnos los documentos, donde la segunda excavación es la de Cayetano Rubio, la primera fue la del Marqués. Los hijos de Cayetano Rubio
En una anécdota, uno de ellos venía, me parece que de Santiago de Cuba, llegando a Veracruz, y había temporal y no permitieron que el barco entrara a puerto. Él se dice que tenía una responsabilidad que quería cumplir, no se sabe si jurídica, social o de algún amor. Le pidió al capitán del barco 2 marineros, se los pagó y dejó su reloj como prueba de que era voluntad de él bajar del barco y llegar a puerto. Le entregó el reloj, se bajó con los marineros, pero desafortunadamente nunca llegó a puerto, se ahogó. Es el hijo de uno de los hijos de don Cayetano Rubio. Cayetano Rubio sí permitió que se trataran de juntar los túneles porque había más agua en los túneles del Marqués, pero nunca se consiguió. Nunca se consiguió. Él hizo sus excavaciones, él tiene su acueducto y su arquería, llamémosle, exclusiva para la fábrica del Hércules. Y de las cosas que se encontraron, independientemente del cofre, porque estaba tapado, por eso se conservó, y de un túnel que estaba tapado, se encontraron restos de pequeñas embarcaciones tipo canoa muy delgadas. No nada más nosotros hemos encontrado restos, sino la gente mayor, cuando yo estaba joven, me platicaba que ellos encontraron algún tipo de lancha. Lo que pasa es que toda la gente se lleva un pedacito, entonces entre pedacito y pedacito se acabaron casi todas las conexiones de las lanchas. Ok, déjame decirles que también, usted lo ha visto, licenciado, que entrando a los túneles, si bien es cierto no hay agua, pero se siente toda la humedad. Se siente la humedad en la parte de los túneles, algo muy interesante. Y también algo que me llamó mucho la atención es la familia que siempre ha guardado pues, vamos a decir, fotografías. Y el licenciado nos mostró 2 fotografías de los hijos de Cayetano, que también son fotografías pues, muy importantes para la historia. También tiene licenciado lo que es la pintura del Marqués de la Villa del Villar del Águila, impresionante. Esas pinturas siempre han estado con la familia, igual ha sido como el del Marqués, y esas fotos de los hijos de Cayetano, que también ya se publicaron en la revista El Hércules. Platíquenos un poquito de esas pinturas del Marqués y de las fotografías de los hijos de Cayetano. ¿Cómo es que la familia de ustedes tienen esas fotografías que realmente son importantes para la historia? No son fotografías, bueno, hay unas pequeñas fotografías, pero hay los que tú probablemente mencionas son unos cuadros de los hijos de Cayetano. Así es. Que estuvieron exhibidos en el museo de aquí de Querétaro. Son dos cuadros, uno de ellos el que no llegó a puerto, son pinturas de 3/4 de la persona. Y también hay un cuadro, es una fotografía del general Rubio cuando está de cadete. Esos cuadros los pasó mi primo Javier Fernández de Jauregui a mi hermano, y después están ahí en tu casa. Ya no los podían conservar, no tenían lugar, por diferentes motivos, ya no tenía quien dárselos. Mucha gente ya en los espacios de pinturas grandes o de muebles, ya no, las casas ya no lo permiten. Afortunadamente aquí hay espacio, entonces la gente que ya no tiene la oportunidad de tenerlo no los pasa, como son esos cuadros. Perfectísimo, licenciado. Y ahora vamos a hablar del acontecimiento que se tuvo ayer en la Hacienda del Marqués. Para mí fue muy emotivo esa placa que se develó del doctor Jaime Zúñiga. Yo estuve en ese momento y le pidieron la palabra al 10º Marqués, que dije algunas palabras, pero usted, pues dándole todos los honores al doctor Jaime Zúñiga, dijo no, todos los honores son para él. Estaba totalmente alegre, emocionado el cronista de Querétaro, del municipio de Marqués. Yo sé que todo eso, ese evento que se hizo realmente, fue un gesto muy grande de usted en la manera de no, es Jaime. ¿Cómo fue todo esta develación, la placa? ¿Se mandó a hacer por usted?
¿Cuál fue la organización que fue muy emotivo el día de ayer, licenciado, que nos pueda platicar? Como dice el refrán, honor a quien honor merece, y todos los habitantes de actualmente el Marqués, por su cooperación directa o indirectamente para el agua, han hecho posible que el doctor Zúñiga hiciera el libro, y fue para agradecerle, para mostrar, para enseñar el libro de la Hacienda y su trayectoria, con muchos invitados. Estuvo contento, y sobre todo la placa fue un agradecimiento para el doctor Zúñiga, que ha aportado tanto a la historia de Querétaro, en tantas anécdotas y tantos relatos y tantos momentos agradables, desde hace mucho tiempo. No nada más, yo tengo pocos años de conocerlo, de agradecer su amistad. Hicimos la reunión para develar la placa, para presentar el libro y para aplaudirle todo lo mucho que nos ha dado y nos ha enseñado. Eso fue la ocasión que se llevó ayer. Que fue muy emotivo. Y ahora, ¿qué aparte más está haciendo el 10º Marqués? Estamos hablando de un rescate de la hacienda, estamos hablando del rescate de los túneles, y estamos hablando de poder dejar para los queretanos, ¿sí?, en un libro, la historia de la hacienda del Marqués. Esto es lo que está haciendo el licenciado José Antonio Zubizarreta, y esto es lo que yo considero que está haciendo una gran labor. Y con esto vamos a casi ya cerrar nuestro programa. Solamente recuerden que en el número 10 de la revista El Hércules vendrá un homenaje al cronista del estado de Querétaro, en vida y en funciones, que se presentará en el país de Paraguay, y también tendremos más a detalle para todo lo que nos faltó, licenciado, porque nos faltó más por preguntarle. Va a venir un artículo especial llamado El 10º Marqués, licenciado José Antonio González de Jáuregui Zubizarreta. Así que con esto terminamos nuestro programa. No sé si quiera darle algunas palabras, licenciado, a todos nuestros seguidores. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y esperamos poder continuar la labor de hace 300 años para poder comunicar, como que sea por los túneles, la unión de los queretanos y de la gente que quiera conocerlos. Gracias a todos ustedes. Gracias, licenciado, y mandamos también saludos en la cabina a Willy, a la licenciada Blanca, que siempre están por aquí apoyándonos. Así que les mandamos un saludo y nos vemos en el próximo programa. Gracias.